Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿estás opinando demasiado? Sucede que no nos damos cuenta realmente cómo nuestras opiniones van pesando tanto que termina siendo una tendencia posiblemente inconsciente de insistir y de incluso imponer nuestras opiniones. Pero más que imponer opiniones a los demás, quiero hacer referencia a este tema en relación a Dios y a cómo posiblemente dentro de nuestro marco de vida de oración, de expectativas de fe, etc., estamos imponiendo nuestra opinión, estamos desbordando nuestra opinión al grado que la voluntad de Dios no es lo que más estamos buscando, sino más bien en contraposición y contrasentido la voluntad nuestra. Pues ese es nuestro tema. ¿Estás opinando demasiado? Y atención a este cuadro, es interesante y nos hace referencia a lo mismo. Dice Mateo capítulo 17, versos 3 y 4. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es aquella experiencia en la que Jesús se transfiguró ante tres de sus discípulos. Y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Su rostro resplandecía como el sol, dice la Biblia, y sus vestidos eran blancos como la luz. Verso 4. Entonces Pedro, tomando la palabra, y yo quisiera destacar esta frase porque es una frase sintomática de alguien que imprudentemente, sin preguntarse si es el mejor momento, si es con las personas correctas, hace uso de la palabra y expresa y externa su opinión. Mire qué interesante frase. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso de si quieres no es así. Él es quien así realmente lo quiere. Y vaya argumento el suyo, bueno es estarnos aquí. No se trata de lo que sea bueno para mí o para ti, amigo, amiga. Eso no es lo que define que nuestra vida esté bien, que haya total bienestar y bendición. Lo que lo determina más bien es que estemos en el centro o lo más cerca posible del centro de la voluntad de Dios, que es así, es buena, agradable y perfecta. Pero eso de lo que nos parece a nosotros es mejor, bueno es estarnos aquí, Señor. ¿Cuántas cosas nosotros vamos literalmente empujando, que las queremos de ese modo, en ese tiempo, bajo ese marco de nuestro deseo y voluntad? Lo llevamos a la oración, le insistimos a Dios. Bueno, terminamos aconsejando a Dios tal como Pedro lo está haciendo. Está aconsejando al que todo lo sabe y todo lo puede. Así nosotros podemos estar haciendo lo absurdo, tratando de aconsejar a aquel que no necesita nuestro consejo, básicamente por estar opinando demasiado nuestros deseos y quereres delante de Dios. Creo que nuestra oración debe ser más bien: Señor, ayúdame a discernir tu voluntad, ayúdame a entender cuál es el camino correcto para mí, Señor, para andar en él. Así es que vuelvo a la lectura. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, eso no es así. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es el
Es el cuadro, el dibujo, el boceto de la persona que se está extralimitando en su opinión delante de Dios. Bueno, con esa base, entonces propongo la siguiente interrogante. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo estás opinando demasiado? ¿Cuándo es que te estás extralimitando, no te has dado cuenta, tienes que discernirlo, tienes que decir, hey, ¿qué pasa conmigo? No soy el consejero de Dios. Dios no necesita mi opinión, Dios no necesita mi sentir. Claro, podemos expresarle a Dios en nuestras oraciones cómo nosotros lo vemos, sí, cómo pensamos que algo pudiera ser, sí, pero todas nuestras oraciones y todas nuestras expresiones delante de Dios siempre deben culminar con esto: y hágase tu voluntad. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, Señor, también en la tierra, particularmente en la tierra de mis circunstancias. Entonces la pregunta es, ¿cuándo estás opinando demasiado? Primera respuesta, cuando en lugar de oír a Dios, buscas que Él te oiga a ti. Lo reitero, cuando en lugar de oír a Dios, todo tu esfuerzo es que Dios te escuche a ti. Lo que tú tienes que decir, cómo tú lo ves, cómo tú lo resolverías. Es absurdo completamente. Y es vergonzoso, también lo es. Nuestra vida de oración, ¿cómo es? Es una dinámica, es un proceso de tratar de convencer a Dios de algo, que resuelva como nosotros queremos, que abra la puerta que nosotros pedimos. ¿O es una oración de aquella persona que está consagrada a Dios y que le ha dicho: Dios, mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, mis decisiones son tuyas, mi voluntad es tuya, todo lo mío es tuyo? ¿Qué es lo que Pablo escribió en una de sus cartas? La carta a los Romanos, escribió él: por las misericordias de Dios, les aconsejo que consagren a Dios su vida, su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional e inteligente que ustedes pueden ofrecer a Él. Entonces, dice, comprobarán cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea que la ruta, amigos, y el camino para poder comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, es precisamente entregando nuestras vidas, nuestra voluntad y decisiones en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el orden, ese es el camino, eso es la ruta. Entonces, cuando estás quizá extralimitándote, estás sobrepasando tu frontera y opinando demasiado delante de Dios, cuando en lugar de oírle a Él, estás buscando y tratando todo el tiempo que Él te escuche a ti lo que tú tienes que decir. Segunda respuesta, cuando estás opinando demasiado, cuando quieres aconsejar a Dios en tu oración. Pedro está aconsejando a Jesús: Jesús, ¿qué tal quedarían aquí 3 tabernáculos, 3 enramadas, 3 lugares de adoración? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hombre, yo digo que si ese consejo de Pedro y esa asesoría que Jesús no está pidiendo, si esa asesoría de Pedro se hubiese cumplido, habría surgido otra religión allí, la religión de Moisés, Elías y Jesús. Es que, amigos, muchas de nuestras propuestas son absolutamente disparatadas, tenemos que reconocerlo así. Si nosotros pudiésemos ver el alcance de lo que pudieran ser nuestras decisiones, deseos y quereres, sería una cosa realmente monstruosa. Yo le doy gracias a Dios que no respondió a muchas de mis peticiones, que no respondió a muchas de mis plegarias y a muchos de mis consejos y asesoría de cómo Él iba a bendecir mi vida, porque me hubiera estropeado en la vida, hubiera sido un desastre al final. ¿Producto de qué? De responder a mi oración y a mi consejo. Entonces, amigos, con humildad debemos nosotros, como dije antes,
No que Dios nos oiga a nosotros tratar, sino nosotros tratar de oírle a Él, y a esto sumémosle, hay que renunciar a ser consejeros de Dios. Dios no nos necesita, no te necesita, amigo, amiga, no me necesita a mí tampoco. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Su voluntad, su mandamiento no es gravoso nunca para nosotros. Él va a hacer que todas las cosas cooperen a favor de nosotros los que le amamos, y Él va a cumplir todo buen propósito. Pero tenemos que renunciar a ese papelón que Pedro está haciendo en ese momento, aconsejando, brindándole asesoría, entre comillas, a Jesús. No lo necesita. Y no es el único momento en el que Pedro lo hizo. ¿Recuerdan en esa ocasión que Jesús les comienza a contar, como ya más en confianza, lo que va a tener que padecer? Pedro lo toma aparte y comienza a reconvenirlo, a exhortarlo. Señor, ¿qué te pasa? Esto no puede sucederte. Y Jesús en esa ocasión con disgusto le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ese es el punto. ¿Cuándo es que nosotros queremos aconsejar a Dios cómo bendecirnos? Cuando tenemos puesta la mirada en las cosas humanas, las cosas terrenales, las cosas materiales, porque si estuviesen nuestros ojos puestos, como Pablo escribió, puestos los ojos en las cosas de arriba, porque las de la tierra son transitorias, son temporales, pero las cosas de arriba son cosas eternas. Entonces, ese es precisamente donde nace esa, ¿qué sería? Compulsión de quererle decir a Dios cómo bendecirnos, cómo ayudarnos y cómo resolver las cosas para nosotros. Entonces, estás opinando demasiado, dije. Número 2, cuando quieres aconsejar a Dios en tu oración. Número 3, sigo sumando, también opinas demasiado delante de Dios cuando intentas hacer prevalecer tu opinión. Cuando digo hacer prevalecer tu opinión, quiero decir que comienzas a discutir con Dios. Dios, ¿por qué permites esto? Como hay gente que dice: Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Cómo que por qué me haces esto? Por favor, ubícate. Dios no trabaja para nosotros, nosotros trabajamos para Dios. Dios no vive para nosotros porque no nos necesita, nosotros vivimos para Él. En Él somos, dice Pablo, en Él nos movemos. Entonces, no estoy diciendo que perdamos esa condición de amistad con Dios, en esa herencia de la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Nosotros, igual que Él, podemos ser llamados amigos de Dios, pero hombre, hay que ubicarse también dentro de ese plano lindo de confianza con Él como Padre nuestro, amigo nuestro, intercesor nuestro, Jesús. Podemos nosotros decirle muchas cosas, pero digo, no podemos nosotros vivir en un debate con Dios tratando de hacer prevalecer nuestra opinión. Es que no es así como funciona. Se llama entrega, se llama consagración, se llama rendición total, así se llama esto. Nosotros, la vida cristiana, hemos rendido prácticamente al venir a Jesús eso que se llama libre albedrío, eso lo entregamos. Nosotros ya no tenemos libre albedrío, lo que tenemos es un caminar con Dios, de la mano con Él, buscando su voluntad en todas las cosas. Y número 4, cuando estás opinando demasiado delante de Dios, cuando tu sentir apaga la voz del Espíritu. Claro que sí. Pablo escribió a ese respecto, dice: no apaguéis al Espíritu, no entristezcáis al Espíritu. Uno puede ir dejando el Espíritu de Dios del otro lado de la puerta, fuera del ámbito de nuestra vida. El Espíritu Santo es un caballero. Él puede ser echado a un lado por nuestra tosudez, nuestra impertinencia, nuestra obstinación. Entonces debemos nosotros cuidarnos, amigos, de que nuestro sentir no termine suplantando, miren qué palabra uso, que nuestro sentir no termine suplantando al Espíritu de Dios. ¿A cuánto sentir humano le llamamos palabra profética? A demasiado.
porque hay gente que ha hecho una traspolación de eso. Ha llevado su sentir al extremo de la voz y la dirección del Espíritu Santo y le llaman voz del Espíritu, palabra del Espíritu, palabra profética, a algo que no es nada más que su sentir, y su sentir solo es una emoción o una impresión mental. Tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra. Pues bien, vuelvo al texto bíblico de inicio, Mateo 17, versos 3 y 4. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, sintomático, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Alguien que está opinando demasiado. ¿Cuándo es que estás, amigo, amiga, haciendo lo mismo, emulando este ejemplo de Pedro? ¿Cuándo estás opinando demasiado? 1, cuando en lugar de oír a Dios, buscas que Él te oiga a ti. 2, cuando quieres aconsejar a Dios en tu oración. 3, cuando intentas hacer prevalecer tu opinión. Y 4, cuando tu sentir apaga la voz del Espíritu. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Estás opinando demasiado? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.